Buen día. Doctor, buenos días. Bien, ¿me escuchan? Bien, ¿me escuchan todos? Buenos días, profesor. Sí, se le escucha. Ok, gracias. Vamos a continuar. Ayer nos quedamos en estas diapositivas donde estuvimos viendo cómo calcular la cantidad de micronutrimentos. En resumen, pues dijimos que los micronutrimentos, la manera de calcularlos es considerando las dosis preestablecidas. Es decir, esta parte para los micros, a falta de información en las curvas de extracción nutrimental, muy probablemente ustedes ya lo vieron, que hay muy pocos trabajos donde las curvas de extracción nutrimental estén hechas para todos los nutrimentos, es decir, macros y micronutrimentos. Para los cultivos que mayor información hay, probablemente ustedes, si eligieron alguno de esos cultivos, sí encontraron 4, 5, 6, 7, 8 propuestas de curvas de extracción, a veces más completas, a veces no tan completas, a veces solo nitrógeno, fósforo y potasio, a veces incluido el calcio, magnesio y azufre. Pero hay pocas curvas en realidad para los micronutrimentos. Es decir, la evaluación, el seguimiento que se ha hecho a lo largo del ciclo del cultivo para estimar la cantidad de micronutrimento que la planta está absorbiendo día a día, aunque las curvas de extracción se hacen tomando, dijimos, 7, 8, 9, 10 puntos o más, que se establecen cada 15 días, cada 3 semanas, algunos cada 8 días, que es un estudio más preciso, es una intensidad de muestreo mucho mayor, por lo tanto las curvas se definen mejor. Pero para micros hay pocas, o muy pocas. Pero por otro lado también, dado que la cantidad de micros que se absorben, se utilizan por las plantas, son cantidades pequeñas, entonces su estimación para darlo a lo largo del tiempo del cultivo, con base en los criterios que vimos ayer, donde se interpreta el valor nutrimental en el suelo, y como vieron los cuadros, estos que están aquí previos a esta diapositiva, el del zinc, el del hierro y manganeso, estos cuadros donde consideran ese nivel y consideran el efecto de pH para definir la cantidad de, incluso no de nutrimento, sino ya de fertilizante, calculado con base a sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de zinc. Ha dado buenos resultados considerando simplemente este análisis de suelo, sin necesidad de meter al cálculo una mayor precisión como lo da la curva. Claro que si tenemos el dato de la curva de extracción, pues es una información más fina, más específica, y podemos afinar de mejor manera la cantidad de micronutrimento que vamos a dar. Y les decía, la razón es que en realidad se usan pocos micronutrimentos considerado a lo que se usa en macronutrimentos. Un cultivo normal, solamente el hierro, a veces el manganeso, a veces el cobre, casi siempre el hierro, lo que una planta extrae durante todo su ciclo de vida, rebasa el kilo de hierro por hectárea. Ya del elemento, sí. No estamos hablando de la fuente, estamos hablando del elemento.
El manganeso se queda y el boro se quedan en 600, 700, 800 gramos por hectárea. El zinc, menos del medio kilo, 200, 300 gramos. El cobre, igual 200, 300 gramos. Eso en cultivos normales, ciclos cortos, digamos 4, 5, 6 meses, y de medios a bajos requerimientos nutrimentales. Por el contrario, cultivos de alta demanda nutrimental, ciclos largos, alta producción de biomasa en ese ciclo largo, entonces el hierro, manganeso y boro sí rebasan el kilo que se requiere por todas las plantas que están creciendo en esa hectárea para satisfacer su demanda. Y aún en esos cultivos, con frecuencia el zinc, el cobre, se quedan por debajo del kilo. Eventualmente algunos podrían superar el kilo, claro que sí. Les mencionaba yo que en algunos estudios que yo he hecho en el cultivo de higo, eh, casi todos los micros rebasaron el kilo o anduvieron cercas. Y en el caso del hierro y manganeso, pues un par de kilos fueron necesarios o son necesarios. Cuando existe esta información, pues obviamente tenemos más elementos para afinar la curva. Ahora, teniendo un suelo la cantidad de micronutrimento como la que ven aquí, bueno, por arriba de la que ven aquí, ya ven que en este cuadro claramente indica que se recomienda fertilizar con micros si el nivel es medio o abajo del medio. Arriba del medio, es decir, ya moderadamente alto, muy alto, ya es suficiente con lo que hay en el suelo de ese micro. Ahí, ¿qué es lo que uno debería de hacer para asegurar que la planta rescate ese micro? Pues obviamente no permitir, en el caso de los micros, que el pH se te haga alcalino, que se te vaya a los extremos. Y simplemente con estar manejando la solución del fertirriego con un pH adecuado, con eso aseguras rescatar ese micro, porque si durante el manejo se va a generar un pH adverso que determine la no disponibilidad o que restrinja la disponibilidad del micronutrimento, aunque en un inicio se haya detectado suficiencia, ya después por mal manejo, por ejemplo pH, que es de los factores más importantes, vas a sacar al micro de la jugada, ¿sí? Para que pueda ser absorbido. Se va a precipitar, se va a absorber y no va a estar disponible. Entonces podríamos decir que es manejo. Una vez que tenemos suficiencia del micro en el suelo y que está probado que aunque no fertilices más durante el ciclo del cultivo, simplemente asegurando rescatar ese micronutrimento, no vas a tener deficiencias de micronutrimento. Y uno de esos factores que hay que manejar es el pH. Otro, pues simplemente el nivel de disponibilidad de humedad, que siempre sea el correcto. Otro, las propiedades físicas del suelo, que permitan desarrollo radical. Miren, este esquema del análisis de suelos y de saber si sí se van a cubrir o no las deficiencias, depende mucho de las condiciones del suelo que yo le esté ofreciendo al cultivo para que este cultivo desarrolle las raíces suficientes, explore el volumen de suelos suficientes y rescate todos esos nutrimentos que están en el suelo. Aplicado muy bien a micros, ese concepto y ese efecto que se va a notar bien. Afectado o anotado muy bien, o aplicado muy bien ese concepto para fósforo. Es decir, todos aquellos nutrimentos que tengan baja movilidad en el suelo, ¿sí? Pero que ahí están y que están disponibles, pero que no se van a mover tan fácilmente junto con el agua para distribuirse en el resto
del volumen del suelo donde puede haber raíces que se muevan junto con el agua, esos elementos que se mueven junto con el agua, pues tendremos ese mecanismo para asegurar cierta movilidad. Pero todos aquellos nutrimentos que están disponibles, pero que no se mueven, como es el caso de los micros, como es el caso del fósforo, la estrategia es entonces establecer un cultivo con un sistema radical eh, muy intenso, muy denso, para que exploren más volumen del suelo y rescaten todos esos nutrimentos. Eso de entrada. Y si además hacemos prácticas del manejo para no alterar las condiciones de disponibilidad, pues entonces estamos asegurando que cuando las raíces busquen esos nutrimentos, los van a encontrar y los van a absorber porque están disponibles. Y tanto para fósforo como para micros, el, el factor del suelo determinante para asegurar esa disponibilidad o mantener esa disponibilidad a lo largo del tiempo es el pH. Y por eso entonces, eh, con esa estrategia de saber exactamente qué tienes y asegurar que vas a rescatarlo, podrías no poner nada a través del fertirriego. De hecho, recuerden ustedes, los suelos, cuando se incorporaron a la agricultura, no nacieron con riego. La agricultura tradicionalmente ha sido de temporal. Y para asegurar esa disponibilidad, pues simplemente pedimos un temporal suficiente para que el suelo se mantenga húmedo siempre a lo largo del ciclo del cultivo. Y por eso normalmente en temporal que pedimos, para sacar un cultivo, basta con 700, 800, 1000 milímetros de precipitación, pero bien distribuida a lo largo del ciclo. ¿De qué sirve que tengamos precipitaciones incluso mayores a los 1000 milímetros si nos van a caer como eventos de precipitación en un periodo restringido de los 5, 6, 7, 8 meses que dura el ciclo del cultivo? La mitad del cultivo, más o menos humedad, para que funcione bien la planta, y la otra mitad del cultivo, siempre con restricciones de humedad, la planta toda estresada por falta de agua, aunque en el suelo haya nutrimentos, ¿cómo va a tomar nutrimentos? Por un problema de distribución de agua en los ciclos de precipitación que establece o que se dan de manera natural y que ahí acoplamos el desarrollo de los cultivos. Cuando ya nace el fertirriego, pues restringimos, más bien corregimos ese problema y ya le damos el agua conforme la requiera. Y si un suelo tiene suficiencia nutrimental en el suelo, ¿sí? Ese suelo tiene la reserva suficiente de nutrimentos para sacarte todo el ciclo sin que le des nada a través del fertirriego. Eso es una realidad. Es decir, el suelo fértil, cuando definimos un suelo fértil, ¿se acuerdan de la definición de suelo fértil? Que es aquel suelo que es capaz de proporcionar todos los nutrimentos en forma suficiente y balanceada durante todo el ciclo de vida del cultivo. Es decir, la capacidad del suministro está en el suelo. ¿Qué requieres? Agua, simplemente agua. Por eso es que en este esquema que hemos venido manejando y que platicábamos en clases anteriores, que una vez que hacemos los análisis de suelo y detectamos todas sus deficiencias en las diferentes propiedades, lo primero que hay que hacer es recuperarle al suelo ese conjunto de deficiencias. Y no precisamente solo deficiencias nutrimentales, o sea, entre ellas deficiencias nutrimentales, pero también deficiencias de tipo físico para asegurar un medio adecuado para el crecimiento radical. Entonces, todo el mejoramiento de propiedades físicas, todo el mejoramiento de propiedades químicas, es decir,
el conjunto de prácticas de manejo que hacemos para recuperarle el balance al suelo en todo el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas. Cuando hacemos eso en un suelo, podríamos decir así en estricto que no requerimos un programa de fertirriego, no requerimos fertirrigación, lo único que requerimos es agua. Y si ese suelo está en una condición de temporal que cumpla con los requerimientos desde que inicio el cultivo hasta que termino, voy a tener altos rendimientos, como si estuviera en fertirriego. Por eso es que en muchas partes del mundo, en México, por ejemplo, sí existen lugares donde se producen cultivos solamente de temporal y hasta superas muchas veces los rendimientos que traes en riego. Existen lugares. Por ejemplo, maíz. Maíz en la zona de Jalisco, por puro temporal, anda entre 12 a 14 toneladas por hectárea en ciertas zonas de Jalisco. Maíz de temporal. Y en muchos lugares, maíz de riego, andas rebasando rebasando las 10 toneladas, alcanzando las 12, 14 toneladas. Porque el rendimiento a final de cuentas es función de muchos factores. Claro que en otros lugares con fertirriego, los productores de vanguardia, los que están aplicando los paquetes tecnológicos más completos en maíz, andan arriba de las 20 toneladas por hectárea. Eso es cierto, porque han manejado mejor ya diferentes factores, entre ellos también la propia nutrición, y porque en otros lugares no vas a alcanzar esos rendimientos simplemente porque no hay agua suficiente. Y el fertirriego, pues obviamente que ha permitido hacer un uso más eficiente de los nutrimentos porque se lo podemos dar todos los días. Un suelo, ¿sí? Un suelo tendría que estar en la perfección, es decir, el suelo fértil, el concepto de suelo fértil. Ese es el que me refiero que no ocupa fertirriego. Solamente que de esos suelos prácticamente ya no hay. Podríamos decir que cualquier suelo sometido a la agricultura en la actualidad en diferentes partes del mundo, así de manera general, está fuera del balance perfecto con que definimos el suelo fértil, el concepto que tenemos de lo que es un suelo fértil. No se cumple en prácticamente ningún suelo. Pero que claro, tenemos ese concepto para definir, para saber qué es lo que queremos. Y a través del fertirriego, si un suelo no tiene de manera natural esa capacidad, no cumple con esa definición de suelo fértil, a través del fertirriego lo que estamos haciendo es eso, por lo menos con la parte química, que es todos los nutrimentos, porque la parte física no se puede medio modificar, claro que sí, a través del fertirriego, la parte física. Puedo lograr cierto efecto, pero no tengo un control realmente de la parte física ni de la parte biológica, solo a través del fertirriego. Requiere un conjunto de prácticas adicionales a lo que es estrictamente el fertirriego, para generarle esa base, ese equilibrio en todas sus propiedades. Cuando digo que a través del fertirriego sí puedo mejorar incluso propiedades físicas, pues es cuando a través del fertirriego metemos sustancias únicas, metemos sustancias que te bloquean sales, ¿sí? Que te mueven sales fuera de la zona radical. Hay muchos productos en la actualidad que manejan, pues muchas empresas que se dedican a eso, para que si tienes un suelo salino, le metes sustancias, muchos de ellos son las mismas sustancias súmicas, carboxilatos, que en el suelo, una vez que entran, trabajan, se mueven, son móviles en el suelo y se mueven hacia el frente de movimiento del agua y en ese movimiento arrastran el exceso de sales. Y entonces en el bulbo de mojado, todo lo que es el centro del bulbo de mojado, de donde nace la planta, hacia donde van las raíces,
mantienes una menor salinidad. Las sales las mueves fuera de la zona de mojado o al frente de la zona de mojado, porque ¿con qué vas a mover esas sales si no es con el agua? Pero las mueves a la periferia y generas un ambiente donde están la mayoría de las raíces adecuado para que la planta responda bien. Estás modificando propiedades químicas, como es sacar fuera de tu zona donde hay raíces excesos de algunos elementos. O los carboxilatos que le metes al suelo. Los mismos ácidos húmicos son carboxilatos, los ácidos fúlvicos, porque lo que tienen o lo que define a los carboxilatos o los ácidos policarboxílicos, pues son, digamos, moléculas orgánicas que tienen en alta cantidad el grupo carboxilo. Esos son los carboxilatos. Y los carboxilatos, recuerden, es la base de la capacidad de intercambio catiónico en los suelos, de la SiC, el grupo funcional de todo lo que es la materia orgánica, los grupos carboxilo, con el hidrógeno disociable. Y en lugar del hidrógeno genera carga negativa y ahí entran los cationes. Si es un suelo salino, ahí se atrapa el sodio. Ese es un efecto de bloqueo sobre el sodio, con un efecto positivo. La aplicación también de varios productos, casi todos ellos a base también de ácidos húmicos, digamos, descompactan el suelo. Por eso es que en fertirriego es muy común usar ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Ácidos húmicos como tratamientos previos para darle acondicionamiento al suelo desde antes que vas a plantar. Y ya durante el ciclo del cultivo metes también con el agua a través del fertirriego ácidos fúlvicos, porque esos son más fácil de meter a través del fertirriego. Son moléculas menos complejas, son más pequeñas, más fácilmente las distribuyes a través del sistema de riego en todo el suelo. Y ese efecto también ayuda a que un suelo compactado, más agua y ese tipo de sustancias, tiene un efecto, digamos, de descompactación. Por lo tanto, va a disminuir la resistencia mecánica que ofrece el medio para que las raíces y además húmedo penetren muy bien en todo ese volumen del suelo, exploren todo ese volumen del suelo y entonces se ponen en contacto con mayor superficie específica de suelo, mayor absorción nutrimental, mayor exploración de nutrimentos. Y si previamente tú en ese suelo lo inoculaste también con microorganismos benéficos, desde los fijadores de nitrógeno, desde las micorrizas, desde todo ese conjunto de bacterias promotoras del crecimiento de raíz con efectos muy diversos en la fisiología de la raíz, pues estás dándole al suelo una capacidad tremenda para que las raíces lo exploren y como está en una condición de fertilidad adecuada, porque tiene todos los nutrimentos, pues no vamos a tener problemas de abasto nutrimental. Basta con medir en ese suelo suficiencia de nutrimentos, como es el caso de los micros, para después asegurar que la planta va a rescatarlos. Y no es necesario meterlos a través del fertirriego. Les digo, es el caso del fósforo y de los micros, que con eso podría ser suficiente. Y luego, obviamente, ¿sí? Obviamente, si yo sé que además utilizando el riego, porque aunque yo sé que podría haber suficiencia si tuviera ese suelo con esa condición, pero si me alejara de esa condición, el suelo va a perder capacidad. No toda, pero a lo mejor no va a estar en ese punto ideal que yo estoy asumiendo que está. Bueno, pero pues entonces si ya tengo riego y fertirriego, pues no le dejo todo el suministro ni del fósforo ni los micros a hacerlo en una sola aplicación. Y si voy a meter micronutrimentos, pues entonces también diseño una distribución de esos micros y del mismo fósforo a través del ciclo del cultivo y voy a hacer una aplicación, ¿sí? Para que con más frecuencia, pues siempre que aplique fertirriego y por supuesto que voy a aumentar la eficiencia de utilización. Utilizo también el fertirriego
para darlo. El punto es entonces entender que en el caso de los micros, con, con la dosis que se genera simplemente por el análisis podría ser suficiente. Pero pues ya sé que tengo también la herramienta del fertirriego, además para distribuirlo. Porque como yo les decía, en este caso de los micros, si ustedes calculan la cantidad que se esté metiendo con 50 kilos, por ejemplo, acá, de sulfato de hierro, que de hierro puede variar, pero puede traer 20, 23, 24, ahí depende de las moléculas de agua de hidratación, de hierro. Ponga que trajera 20% de hierro, con 50 kilos, ¿sí? Y con 20% de hierro, usted está metiendo 10 kilos de hierro. 10 kilos de hierro que está metiendo con esa fuente simplemente. Para un cultivo que le va a absorber ni el kilo de hierro entre todas las plantas que crecen en esa hectárea. Está poniendo 8, 10 o más de 10 veces hierro del que realmente ocupa. Estamos aumentando la reserva. Obviamente estos 50 kilos que están aquí, claro que va a ser para un suelo donde sea muy bajo y un pH arriba de 7,75. Vea que ahí hay aplicación de mucho hierro en relación al que ocupa. Si nos vamos ahora al otro extremo, el más bajo, que sería hierro medio y pH menos de 6, donde ahí se va a favorecer la disponibilidad del hierro y de todos ellos, hierro, zinc y cobre. Digo, hierro, zinc y manganeso. Y le voy a poner solamente 5 kilos con ese mismo 20% de hierro, de 5 kilos, pues tiene 1 kilo de hierro. Y con eso va a ser suficiente para satisfacer la demanda y mantener ese suelo en la misma condición, porque un suelo en cantidad media no está deficiente. Y simplemente yo pongo una dosis, vean que esto es como una dosis de mantenimiento, para que lo que se está llevando a la planta se recupere con la fertilización que estoy haciendo y yo mantenga ese suelo en esa condición de capacidad de suministro siempre. Es decir, mantener los niveles medios de nutrición, de oferta que tiene ese suelo de nutrimentos, que no haya deficiencias y tampoco excesos, porque no nos interesan los excesos. Por decir, vamos a darle más para tener reserva en el suelo. Bueno, eso está restringido a ciertos márgenes, a ciertos límites. No puedes rebasar ciertos límites donde ya haya efectos adversos. Empiezan los desbalances, empiezan los desequilibrios, empieza la alteración óptima para el crecimiento de las plantas por desbalances nutrimentales. Por eso el fertirriego es una estrategia bastante adecuada, muy buena, para lograr esos balances e írselos dando a través del tiempo. No adelantamos cosas. Sabemos cuánto hay que dar, pero se lo damos en el momento que lo requiere. Subimos eficiencia. Porque el otro punto, una vez que todas estas sustancias entran al suelo, dependiendo del suelo, entran en interacción con el suelo y terminan reaccionando o dándose ciertas reacciones. Si el suelo siempre fuera el perfecto en todas sus propiedades, como ese concepto que tenemos del suelo ideal, pues meteríamos los nutrimentos, entrarían a la reserva, no entran en reacciones negativas, pudieran pasar meses o años y los nutrimentos siguen disponibles. Pero eso es en el suelo ideal, no sería en el suelo ideal. Pero simple y sencillamente, ¿qué hemos dicho? Que el suelo ideal no existe. Por mucho que sea un buen suelo, no es el suelo ideal. O alcanza lo ideal en algún periodo corto por ahí del ciclo del cultivo. Ese equilibrio en propiedades que define al suelo ideal se pierde fácilmente a lo largo incluso de un ciclo de cultivo y no se diga a lo largo ya de muchos años de varios ciclos de cultivo, por las diferentes prácticas de manejo que hacemos.
Es decir, si analizamos qué hacemos en los suelos como prácticas de manejo, por más que querramos defender que hacemos las cosas bien y que todas las prácticas que hacemos es para perfeccionar al suelo, los resultados, cuando hacemos análisis del suelo, nos dicen lo contrario. Yo les he mencionado y ustedes también, creo que esa reflexión ya la tienen incorporada, que si analizamos el equilibrio de propiedades, todas de un suelo que está sometido a cultivo, después de décadas de cultivo, y comparas ese conjunto de equilibrio en propiedades con las que tiene ese suelo que exista por ahí en algún área no perturbada, en cualquier región agrícola, ustedes podrían encontrar algún punto por ahí, alguna zona por ahí, aunque sea pequeña, de suelo, que conserva, que está en el equilibrio natural con todo su ambiente. No es un suelo cultivado, no es un suelo perturbado. Si van y le hacen un análisis en propiedades, ese suelo va a estar mejor que el suelo que tenemos cultivando, que el suelo que decimos que le hacemos muchas prácticas de manejo porque queremos llevarlo a la condición perfecta y todo ese rollo que tenemos detrás para justificar lo que hacemos en el manejo de los suelos. Vamos a llevarnos sorpresas. O bueno, quizás no tan sorpresas porque ya sabemos que el suelo natural está mejor que el suelo que traemos bajo manejo. Y a veces somos conscientes que realmente estamos haciendo actividades en los procesos de producción agrícola negativas que impactan sobre ese equilibrio de propiedades del suelo. Entonces, ese es el punto, fíjense, así de sencillo. Realmente tenemos al fertirriego como una estrategia artificial en el manejo de los suelos para darle esa capacidad que ha perdido. Por eso, para darle esa capacidad y mantener esa capacidad, no basta solo el fertirriego, es decir, no basta manejar solo la parte química, que es lo que manejamos a través del fertirriego, una solución nutritiva. Incluso aunque sea no solo con elementos químicos, sino con sustancias orgánicas que podemos meter a través del fertirriego. Pero estamos limitados a meter muchas sustancias orgánicas. Como ya lo mencioné, todo ese conjunto de sustancias y de mejoradores de suelo, hay que hacerlo previo al fertirriego. Y por eso en un inicio les dije, un programa de fertirriego hay que establecerlo no para un ciclo, o los programas de fertirriego se establecen pensando en varios años y atacando todo el conjunto de propiedades, no solamente las químicas. Y aún así, ¿sí? No hemos podido recuperar, rehabilitar todo ese conjunto de propiedades en muchos suelos que ya traemos varias décadas sometidos a fertirriego. Pero sí, hay varios ejemplos de cómo ha habido cierta recuperación, cierta rehabilitación de varios problemas del suelo y se han mantenido a lo largo de varios años, pues cerca de esos equilibrios que buscamos. Pero no crean que hay muchos efectos. Les decía yo, ¿se acuerdan que en el caso de la Cerona, que sometimos esos suelos al fertirriego hace cerca de 10 años? Yo he hecho 2 estudios del perfil completo de los 4 túneles ahí que tenemos en la parte de suelo. ¿Se acuerdan que tenemos media hectárea de suelo sometido en fertirriego? Era un cultivo ahí que estaba bajo riego, pero eso era realmente en un esquema de riego rodado y realmente se aplicaba poco el riego rodado. Se utilizaba más como zona o cultivo de temporal. ¿Algún riego que se le daba por ahí de auxilio en algún momento dado? Claro que sí, pero más bien esa zona, como muchos campos de Chapingo ya en la actualidad, han pasado de ser de zonas de riego rodado, a zonas de temporal porque cada vez hay menos agua.
Por ejemplo, estos 2 últimos años, hay muchas áreas en Chapingo que ni cultivados han estado ahí en la pandemia. ¿Quién los cultiva? Ustedes, solamente los alumnos de Fitos, sí se meten más a desarrollar procesos de producción de cultivo en los campos de Chapingo. De ahí en fuera, los de suelos, que también deberían, y cuando digo Fitos, es más fitotecnia que Horti, por cierto, en ese desarrollo de cultivos en campo, porque los de Horti trabajan más cultivos en invernadero. Pero también, ¿por qué los de Horti no pueden trabajar cultivos a campo abierto? Obviamente con acolchado, con fertirriego también. Es menos. Bueno, en los últimos dos años, con esto de la pandemia, ni siquiera de riego se han sembrado esos terrenos ahí, campo abierto. Ni de temporal, es más, ni siquiera de temporal. Ha habido predios ahí que no les han metido cultivos. ¿Quién los siembra? Alumnos no hay. Profesores, cada vez también hay menos profesores involucrados, porque ahí estamos todos, profesores, alumnos. Y los trabajadores, pues ni qué decir. Fuera de acción, de por sí los pocos trabajadores que hay para desarrollar cultivos en los campos que tenemos. ¿Cuántos trabajadores tenemos? No tenemos. En suelos tenemos un trabajador. Yo les pregunto a ustedes los de suelos, ¿conocen al trabajador de suelos que está contratado para eso, para apoyar procesos de producción? No lo conocen. Ustedes no lo conocen. Aunque no hubiera habido pandemia, no lo conocen. Porque se dedicó a la grilla, anda en el sindicato, anda haciendo otras cosas. Tiene años que se la pasa ya comisionado en el sindicato. Y no tenemos otro trabajador que nos apoye para prácticas de campo, para establecer cultivos. Todo eso, digamos, hace también o afecta, en el caso de nosotros, todos estos aspectos. Bueno, ahí en el caso de la Cerona, entonces, más o menos a los 4 años, yo hice un estudio de todo el perfil del suelo, de capa por capa. Son 4 capas. Y analicé también el agua que está en el nivel freático, que más o menos está a 1,5 metros. Y a finales de septiembre, octubre, a finales de octubre, ya cuando termina el temporal, que toda el agua que se infiltró en toda la zona, en toda esta cuenca, ya está en el subsuelo. En ese momento el nivel freático sube y cuando ha llovido mucho, hacemos un perfil del suelo, hacemos un pozo pedológico para describir un perfil y el nivel freático lo vas a encontrar a 1 metro de profundidad, ahí en la Cerona. Obviamente ese nivel después, ya en la época secas, va bajando, va bajando. Ahorita que va a iniciar el ciclo de lluvias, que ya pasó toda la época de secas, es donde encontramos el nivel freático más profundo, a los 2 metros quizás. Pero si hacemos un perfil ahí en la Cerona, después del 1,5 metros, ahí puede variar a 1,80, quizás 2 metros, vamos a encontrar el nivel freático. Bueno, en todo ese perfil, ¿sí? Yo tengo los estudios ya de 2 años. Bueno, no de 2 años, de 2 momentos, más o menos a los 4 o 5 años y la otra a los 8 años, previo a la pandemia. Ese estudio no lo hice tan completo porque me faltó gente. Y mi idea ahí es estar haciendo un estudio a través de todo ese perfil de suelo en todas las capas de suelo, lo que es la capa arable, donde están la zona de las camas de cultivo, la zona de exploración, 0,30 centímetros, y luego otra capa de 30 a 60 más o menos, y luego otra capa de 60 a 90 más o menos, y luego la última capa de 90 hasta donde está el nivel freático, que puede ser 1,20, 1,30, 1,40, y ahí está el nivel freático. Y ya abajo en esa capa ya es una capa de textura más gruesa, arenosa, porque toda esta zona, recuerden, finalmente es una zona aluvial. Ahí la idea es estar haciendo estudios, ahorita ya toca el tercero,
porque ya vamos sobre los 12 años, 12, 13, 14 años, un tercer muestreo de todas las capas. Y yo les he comentado que ahí el objetivo que tenemos, a lo mejor hasta, digo, yo no sé si después alguien lo vaya a continuar, debería de, pero por lo menos mientras yo esté acá, ese objetivo lo tengo. Quizás todavía de aquí a unos 10, 15 años yo siga activo, no lo sé, ¿sí? Y yo pueda seguir haciendo otros 3 estudios. Entonces, imagínese un estudio ahí en la Serona con 6, 7 análisis cada 4 o 5 años en un periodo entonces de evaluación a 30 años, pues nos va a dar una muy buena información de qué ha pasado con ese suelo sometido a fertirriego durante 30 años que nació prácticamente siendo de temporal. Yo podría decirles que ese tipo de estudios a nivel de México, a nivel de país, no existen. Porque aunque ya hay suelos que tienen más de 30 años en el fertirriego, nunca han hecho estudios. La gente no hace estudios. Ustedes, los técnicos que egresan, y digo técnicos, no, ustedes, no por referirme exactamente a ustedes, digo a ustedes para referirme a la población de alumnos que han nacido que han egresado de Chapingo, de suelos, de fitos, de orti, de irrigación, que están metidos en el fertirriego y que ya tienen incluso décadas metidos en el fertirriego. Yo les preguntaría, ¿cuántos estudios han promovido en el perfil del suelo, en todo ese perfil, en todas las capas, en las zonas de riego, para ver qué está pasando con toda esa alteración en propiedades físicas, químicas y biológicas en todo el perfil? No hay estudios. Yo no he encontrado estudios. ¿Y qué sí hemos encontrado? Pues muchos problemas, muchos desequilibrios. ¿Y saben qué es lo que yo lamento mucho? Que incluso nuestra gente, la que ha sido formado para esto, ¿sí? Después de más de 10 años, cuando ya vienen estas broncas, se andan preguntando qué habrá pasado, por qué los suelos ya no producen, ¿sí? Y empiezan ahí a hacerse las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué esto estará así? Si todo estaba bien. Yo pensaría que ustedes, con todo esto que hemos platicado y lo que saben, si yo les pusiera a uno de esos colegas, que ustedes, yo sé que ustedes deberían tener la capacidad de decirle, mire, colega, ex egresado de suelos hace 20 años, usted tiene estos problemas aquí en su sitio por esto, por esto y 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 porque no ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y usted debería hacer esto y esto y esto y esto. Si ustedes a estas alturas, con todo lo que hemos platicado, no integran, no analizan, y ahora que egresen, se enfrentan a situaciones y que ustedes no tengan la solución para muchos colegas que no han encontrado la solución, existen, ¿eh? Claro que hay otros colegas muy buenos, por supuesto, y que han andado resolviendo problemas también, pero no son todos. Yo esperaría que ustedes, obviamente, yo digo, ustedes van más armados que muchos de los colegas de antes. Simplemente, fíjense, fertirriego como tal en suelos tiene 8 años que se hizo como una materia de la currícula. Es el colmo, no existía. Y por otro lado, aquí hay 2 colegas ahora de irrigación. En irrigación, aunque han llevado fertirriego a través de antes que incluso que suelo y que fitos, ellos han llevado fertirriego antes en su tira de materias, pero con un enfoque muy fuera del lugar, ¿sí? Era simplemente utilizar el agua como vehículo para distribuir las fórmulas de fertilización diseñadas sin ninguna lógica de nutrición. Simplemente les decían, pues la fórmula para
este cultivo que traes para fertirriego es 180-40-00. ¿Y quién definió esa fórmula? No, pues ya la hizo UNIFAB hace tiempo. Y esa es la fórmula perfecta. Mentira, esa no es la fórmula perfecta. Entonces se quedaron con esas fórmulas obsoletas y simplemente utilizaron el agua como vehículo para meter esa fórmula y decían que ya estaban haciendo fertirriego. Es decir, el concepto de fertirriego, como nació o como se aplicó, como lo siguen aplicando muchos colegas afuera, es un concepto bastante deficiente que tienen de lo que es el fertirriego. Por eso en este curso, esta primer parte de aprender, de tomar en cuenta todos los elementos que hay desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, de la nutrición de la planta, para generar los programas nutricionales, ¿sí?, que tú debas meter a lo largo del ciclo del cultivo para satisfacer una demanda, cuidando que no caigas en exceso, cuidando que no tengas deficiencia, cuidando que no tengas efectos perjudiciales en el resto de las propiedades del suelo, ¿sí? Cuidando todo eso y que vas a utilizar el agua como un vehículo de distribución de todo eso en tu zona radical. Eso es lo que tratamos de que ustedes aprendan. Y como podrán ver, hay tantas cosas que incluso con este ejercicio que estamos terminando después de de revisar varias cosas, incluso es insuficiente todavía para muchos de ustedes para tener esa precisión, ese conocimiento de tantos detalles que hay que tomar en cuenta para cada vez más perfeccionar, ¿sí?, el manejo de la nutrición a través del fertirriego y lograr a cumplir con este concepto que de todo lo que yo he dicho se resume en lograr la sincronía entre lo que quiere la planta y lo que le vamos a dar. Si el suelo no se lo da porque no lo tiene, porque ya lo perdió, porque ya se desequilibró, por eso tenemos la estrategia del fertirriego, para lograr esa sincronía a tal grado que así como lo requiere la planta, así se lo ponga yo en el medio radical, que no sobre ni falte para que no haya efectos negativos. Y como ese suelo ya está en la perfección, se siga manteniendo en la perfección a los N años de aquí en adelante. Forever, como se dice. ¿Sí? Ese en el fondo sería el criterio de sustentabilidad que buscamos, de generar en los medios de crecimiento aquellas condiciones para que satisfagan en el momento que estoy cultivando la demanda que tiene la planta, no haya desequilibrio en todas sus propiedades y se mantenga esa capacidad por siempre. Obviamente con la estrategia del fertirriego estaremos vigilando que esos equilibrios no se alteren, que se mantenga esa capacidad. Cuando logremos eso, estaremos aplicando, estaremos viviendo en la práctica lo que en teoría predicamos mucho como conceptos de sustentabilidad. Por eso es que yo les digo, si ustedes tienen claro esto, ustedes tienen la base para después buscar esos equilibrios, buscar esa idoneidad de las cosas en el manejo, en este caso de la nutrición, del fertirriego. Y quizás con esos conceptos que tenemos en la producción actual, todas las prácticas que ustedes hagan de los diferentes sistemas que traigan, ¿no? Bueno, con toda esa base, por eso es que fíjense, todo lo que les he platicado, pero con toda esa base conceptual, por eso es que una vez teniendo micros en cantidad perfecta ahí en el suelo, lo cierto es que tiene suficiencia, ¿sí? Para incluso no darlos a través del fertirriego. Pero para ser más eficientes o no darle margen a que pudieran suceder cosas una vez que tú pones toda tu fertilización, porque claramente el fósforo y los micros podríamos manejarlo como fertilización de fondo.
para darle al suelo esa capacidad que yo he estado platicando. Y yo sé que con esa capacidad después el fertirriego no tengo por qué meter nada si ya está en el suelo. Pero como son suelos que he dicho ya están fuera de balance, algunos más que otros, todavía entonces decimos, no, sí, está bien, pero aún así voy a programarlo a través del tiempo. Después de todo esto que está ahí en el suelo, no es para el momento, es para el ciclo. Y si el ciclo es de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, también hay que pensar de manera lógica. Si yo ahorita sé que el suelo tiene esa capacidad, y la pregunta que debo hacerme, ¿y cuánto tiempo va a conservarse esa capacidad? ¿Será que a los 15 días siga igual? ¿Al mes y medio? ¿A los 2? ¿A los 3, 4 meses? Ok, voy a ciclo corto. No, pues es más probable que no se pierda esa capacidad. No, pero mi ciclo ya es medio, 7, 8 meses. No, mi ciclo ya es largo, 12, 13, 14 meses. Fertilización de fondo, para que en el mes 10 el elemento que requiera, en la proporción que lo requiera, en la cantidad que lo requiera, y digo yo que con una fertilización que le hice hace 10 meses, sigue disponible y está ahí para que la planta lo quiera en el balance que lo requiera, no, pues está difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mejor conocer, y esa es la parte que todavía falta por generarse, conocer bien las curvas de extracción nutrimental de esos micros también, porque como dije al inicio, la tenemos para macros, en la mayoría de los casos, para micros no. Entonces hace falta conocer más esta información para que yo pueda también manejar micros, así como manejo macros, tomando muy en cuenta, muy en serio las curvas de extracción nutrimental, también para micros. Y aunque sean cantidades pequeñas, también es necesario que yo regule, que yo module esas cantidades pequeñas que debo darle a través del tiempo. Cuando yo haga eso, pues claro que voy a ser más eficiente en el manejo de la nutrición. Y en lugar de una eficiencia del 40-50% que traemos actual, irnos también a eficiencias 70, 80 o más de 90% de eficiencia. Cuando todos nuestros sistemas que traemos en producción andemos manejando todos los insumos arriba del 90%, yo les diría, no estamos en la perfección, pero nos estamos acercando a la perfección. Esos son los esquemas que hay que promover. ¿Por qué creen que los holandeses actualmente tienen como meta de trabajar eficiencias, ¿sí? Donde cuando evalúan lo que están perdiendo en el medio de crecimiento, ¿sí? Se están poniendo niveles de referencia de 0 pérdidas del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que están buscando el 100% de la eficiencia. ¿Lo han logrado? No, no lo han logrado. Pero si evaluamos las eficiencias con que trabajan los holandeses, están con eficiencias prácticamente del doble a las que traemos en otras partes del mundo. En México, de manera normal, en fertirriego, las eficiencias andan pisando el 50%, abajo del 50%, 45%. Los holandeses andan arriba del 90%. Nos están duplicando eficiencias. La eficiencia como parámetro, como criterio de evaluar qué tan bien, qué tan mal estoy haciendo las cosas, pues es el criterio, digamos, un criterio sólido, porque nos está midiendo exactamente cómo ando en el uso de todo lo que traigo ahí en ese sistema. Pero bueno, son esquemas que tenemos que trabajar todos. Nosotros estamos naciendo al fertirriego y a muchos sistemas. En el caso de sistemas hidropónicos, ¿se acuerdan que yo que les mencionaba a los que tomaron sistemas hidropónicos en suelos? ¿Sí? Deberíamos prohibir usar sistemas hidropónicos abiertos. Los sistemas hidropónicos abiertos no son sustentables. Deberían estar prohibidos, así prohibidos. Y desarrollar sistemas hidropónicos cerrados. Ahorita hay aquí alumnos de Fitos, Horti,
y los mismos de Fitos. Bueno, de Fitos la carrera no hay, pero de Horti. Yo les pregunto a los de Horti, ¿qué sistemas hidropónicos ustedes aprendieron? ¿Qué sistemas hidropónicos les enseñaron en Fitos? Puros sistemas hidropónicos abiertos, sistemas hidropónicos que no son sustentables. En otras partes del mundo están prohibidos. En Holanda están prohibidos. En Francia hace como 5 o 6 años prohibieron, por ley, están prohibidos los sistemas hidropónicos abiertos. Bueno, todo eso implica, a final de cuentas, esto que estamos aquí trabajando. Entonces, ahí están los micros, era necesaria, creo yo, esa discusión, porque para el caso de los micros nos basamos en esto. No hay curvas de extracción para todos los cultivos. No sé si me va a dar tiempo, pero si no me da tiempo, porque ya no puedo irme más, tengo por ahí una presentación que la he estado haciendo en ProHigo. El ingeniero Omar, que trabaja HIGO desde hace algunos años, está organizando varios pues, congresos de HIGO, ¿no? En la parte de HIGO, nosotros trabajamos las curvas de extracción nutrimental con HIGO. De hecho, están publicadas en un artículo, en un buen artículo, están publicados en la revista, en el Journal of Plant Nutrition. Ahí están un estudio que nosotros hicimos. Todo lo que está ahí, les voy a pasar ese artículo para HIGO. Ahí vienen las curvas de extracción nutrimental para HIGO, macros y micros, ¿sí? Lo hicimos para hidroponía, pero con esa base de la hidroponía, ¿sí? Porque muchos estudios o muchas curvas de extracción nutrimental que hoy hacemos en suelo se han hecho en hidroponía, en condiciones controladas, para encontrar de manera más precisa esos balances perfectos que la planta busca, que la planta establece, que la planta requiere para utilizar los nutrimentos y expresar los rendimientos de un cultivo. Con esa base, entonces, se construyen las curvas de extracción también para suelo, si es que no se han hecho en suelo directamente. Como nosotros las habíamos hecho para HIGO en hidroponía, lo que yo hice en esa presentación es tomar toda esa información, ¿sí? Y aplicarla para generar los programas de fertirriego, pero en suelo. Ese estudio sobre HIGO, o sea, para HIGO tengo todo el programa de fertirriego para suelo, con base en esos estudios que hicimos en condiciones hidropónicas. No sé si va a dar tiempo, pero si les interesa o a los que les interese ya fuera del curso, como grupo, si quieren después se organizan y en algún momento dado, ya sea juntos o por separado, puede ser difícil que coincidan, a todos los de suelos y a todos los de Horti, les puedo dar por ahí, digamos, una clase de 2, 3 horas que nos llevaríamos con esa presentación para ver todas las curvas de extracción nutrimental que tengo para HIGO, pero más bien el programa de fertirriego para suelo, ¿sí? Que tengo para HIGO basado en las curvas de extracción nutrimental que obtuvimos para HIGO. Ese estudio todavía lo alcanzamos a hacer con el profe Víctor, el doctor Víctor Mendoza Castillo, profesor de Fitos, ¿sí? Ex rector de la universidad. Con él todavía alcanzamos a hacer esos estudios. Claro que la parte de nutrición la hice yo, o se hizo en suelos. Y el doctor Víctor, bueno, pues él era experto en el proceso de producción como tal. Con él hicimos un buen equipo, digamos, haciendo estudios de nutrición conmigo. Ahí, esto lo tomo o lo saco a ejemplo, porque ahí hicimos también para micros. Están completas las curvas, macros y micros. Situación que no lo van a encontrar en muchos cultivos. Ahora, otro punto, ya dejando micros, otro criterio para afinar estas curvas. El uso de la proporción catiónica. Este concepto de utilizar el uso o el equilibrio de cationes en el complejo de intercambio
aplica, como ya lo había mencionado, para potasio, calcio, magnesio y sodio. Sodio no porque lo metamos como nutrimento, porque prácticamente sodio queremos que haya muy poco sodio. El sodio, recuerden, ni siquiera es un nutrimento para todas las plantas. Y más bien vigilamos que no haya sodio en exceso. En un suelo con el equilibrio perfecto, el sodio debe ser 2-3% del total, ¿sí?, de la capacidad de intercambio catiónico. Eso es lo que debe estar ocupado por sodio. Y máximo nos vamos a 5%. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes aquí están viendo, vean, 2-4%, pero ya la suma de amonio y sodio. Aquí este valor máximo es 5%. Ya más de 5, inician los problemas del sodio. Y se declaran los problemas del sodio cuando este valor llega a 15. Ustedes lo conocen, el porcentaje de saturación de sodio. O si lo evaluamos como RAS, la relación de absorción del sodio, el valor se reduce a 13. Relación de absorción de sodio más de 13, estamos declarando un suelo sódico. O más de 15 en porcentaje de sodio intercambiable es un suelo sódico. Digamos que de 5 a 15 estoy en un proceso de sodificación y que va aumentando en intensidad. Entonces, lo normal es un nivel bajo. 2-3% es la perfección, ¿sí? Porque tampoco es cero. Porque el sodio está como uno de los elementos útiles. Sí se ocupa, aunque sea un poquito, ¿sí? Entonces, sodio en muy baja proporción. Y el resto es para potasio, calcio y magnesio. Hablando del porcentaje, sobre todo cuando hablamos de saturación de bases. Claro que en un suelo ácido, el aluminio y el hidrógeno, de manera normal, para no afectar negativamente el crecimiento de las plantas, la suma de aluminio e hidrógeno debe andar en un 10-15%, no más. Y realmente el que más participa ahí es el hidrógeno. Porque ya cuando el aluminio es un elemento que empieza a dominar en el complejo intercambio, tenemos problemas o se declara uno de los problemas de los suelos ácidos, que es la toxicidad de aluminio, porque el aluminio va a estar en altas cantidades en suelos ácidos. Empieza a formarse aluminio en cantidades importantes, a ser parte de los elementos ahí en la solución y en el complejo de intercambio cuando el pH disminuye de 5.5. Abajo de 5.5 empiezan los problemas. Por eso ya un suelo con 5, 4, 5, 4, digamos un suelo entre 4 y 5, normalmente es un suelo con problemas de toxicidad por aluminio. Y la reserva del aluminio también está en el complejo de intercambio. Ahí está la reserva del aluminio. Ahí está almacenada la toxicidad del aluminio. En un suelo con pH arriba de 5.5, que es el límite inferior que consideramos de pH como apto todavía para sacar cultivos sin ningún problema, de 5.5 hacia arriba, prácticamente aluminio e hidrógeno es un porcentaje muy bajo, no llega al 1%. Si el pH ya es de 6 o más hacia arriba, prácticamente la cantidad de hidrógenos y aluminios tiende a cero. No es cero, pero tiende a cero. Y si ya el pH se va arriba de 7, el 100% de los cationes prácticamente es calcio, magnesio, potasio. Y si no es un suelo con problemas de sodio, incluso sodio es 2%, 1%. Eso significa que el 98, 99 o incluso el 100% es potasio, calcio y magnesio, que son los macronutrimentos, cationes, que la planta toma en mayor proporción. Eso ustedes lo saben. De los que son cationes, potasio, calcio y magnesio, son los que participan en el juego, en los balances en mayor proporción. Son los macronutrimentos catiónicos, así como nitrógeno, fósforo y azufre,
nitratos, fosfatos, sulfatos. ¿Esos qué son? Aniones. Y esos hacen ahora los macronutrimentos, ¿sí? En forma de anión. Y con esos 3 aniones, nitratos, fosfatos, sulfatos, 3 cationes, potasio, calcio y magnesio, normalmente las plantas son los que utilizan para establecer esos equilibrios de carga. Ese principio de electroneutralidad muy utilizado para buscar balances entre los cationes y los aniones, que es la base también para diseñar las soluciones nutritivas. Lo vimos en sistemas hidropónicos. Por cierto, también acá en este esquema para fertirriego, en la siguiente clase, que es al rato, van a ver cómo vamos a seguir para preparar las soluciones. También vamos a buscar balances. Y también ahí en el cabezal de riego busco balances. ¿Y con quién voy a establecer esos balances? Pues principalmente con los macronutrientes cationes, con los macronutrientes aniones. Si de esos balances se aplican en diferentes partes en el manejo que hacemos de la nutrición. Entonces, este concepto del porcentaje de saturación de bases que están adheridos aquí en la superficie de las partículas, como lo ven con este dibujo, la reserva de los nutrimentos ahí está, ¿sí? Por ejemplo, acabamos de hacer un cálculo para potasio, y se acuerdan que el ejemplo que venimos arrastrando, no le faltaba potasio, tenía potasio en suficiencia para sacar los 500 y los 644 kilos de potasio por hectárea que requería ese cultivo para producir el rendimiento que ahí veníamos estimando. Ese potasio, ¿dónde estaba en el suelo? En el complejo de intercambio. Está aquí almacenado. Incluso si uno hace cálculos, de hecho que ya hicimos algunos cálculos hace algunas clases atrás de los niveles de potasio, calcio y magnesio, que cuando se analizan allí por el análisis de suelo, estás midiendo esta fracción. El 98% de lo que medimos por el análisis de suelo de potasio, calcio y magnesio está en el complejo de intercambio. El 2% a veces hasta menos son elementos en solución. Por eso, para medir potasio, calcio y magnesio y predecir la capacidad que tiene el suelo, nos basamos principalmente en el porcentaje de saturación de bases, es decir, en la proporción, en esta proporción con que juega cada uno de los cationes en relación al valor total, a la capacidad total que tiene ese suelo, que es la capacidad de intercambio catiónico. Esta es una propuesta ya de algunos autores donde el calcio debe estar entre el 60 y el 70%, el magnesio entre el 10 y el 20%. Por cierto, para calcio, el rango amplio yo lo subo de 60 a 80%. Y para mí la perfección de saturación de calcio está entre 70 y 75%. Magnesio, la perfección de magnesio está en 15%. Aquí sí yo coincido, le doy el 20% máximo, mínimo 10%. Porcentaje del valor total de la SIC. Entonces, un valor aquí intermedio, así como que buscando el equilibrio perfecto, es 15. Un valor aquí intermedio perfecto es 70 o de 70 a 75. 70 puede ser el valor. Aquí está como parte máxima, pero yo realmente lo extiendo a 80. Más de 80, efectos negativos del calcio, antagonismos. Más de 20, efectos negativos del magnesio, antagonismos. Y potasio, vean, de 2, 5, 3 a 7. Yo potasio, dependiendo del cultivo, ya se los he mencionado, lo mantengo incluso entre 7 y 8. 7, 8. Para mí sería la perfección de potasio para un suelo altamente demandante en potasio. Por ejemplo, este que venimos arrastrando como ejemplo
para diferentes cálculos, que es el jitomate. 7-8% es la perfección de saturación de potasio en el complejo de intercambio para decir que tengo reserva suficiente para satisfacer la demanda de potasio en ese suelo para un cultivo altamente demandante de potasio, que me va a extraer por hectárea durante todo su ciclo media tonelada, 600, 700, 800 kilos de potasio por hectárea. Ese es un mundo de potasio. Por ahí andan los equilibrios. Esa tablita, bueno, miren otro esquema, que aquí está, digamos, las diferentes partes. Vean, aquí están las arcillas con los cationes adheridos, ¿sí? La materia orgánica con los cationes adheridos. Entre estos dos son parte de, por lo que definen el valor de la SiC, de la capacidad de intercambio catiónico. Hago énfasis, porque esto es básico, que no lo olviden. Cuando yo mido SiC, que además estoy midiendo esa capacidad de intercambio catiónico y lo mido como cationes que entran, salen a la zona de absorción, es decir, a lo que está pegado aquí a la superficie de las partículas, ¿sí? Entender este concepto, no lo olviden, yo hago mucho énfasis en él y después incluso a mí me preocupa porque ustedes, los de suelos, los de Hort y los de Fitos, se les olvida esa parte tan sencilla que es la base para explicar muchas cosas. Cuando yo mido SiC, aunque lo mido como cationes, en realidad la SiC es una medida de la cantidad de carga negativa en la superficie de las partículas, porque por ese principio de electroneutralidad se absorbe una cantidad equivalente de carga positiva a la carga negativa que está en la superficie de las partículas. Por eso realmente cuando mido SiC, en el fondo lo que estoy midiendo es cantidad de carga negativa en la superficie de las partículas. Y que si yo esa carga se equilibra con potasio, calcio y magnesio y sodio, pues eso define el porcentaje de saturación de bases. Si esa carga se neutraliza con cationes ácidos como hidrógenos, ¿sí? Aluminios, hierro y manganeso, que en suelos ácidos el aluminio, el manganeso y el hierro están tóxicos, la reserva de esos elementos, además de que existen en solución en cantidades altas, pero la reserva de esos elementos está en el complejo de intercambio, porque están adheridos, ¿sí? Al complejo de intercambio. Están adheridos a las superficies de las partículas, porque la superficie de las partículas tienen carga negativa. Entonces, cuando mido SiC, en el fondo lo que estoy midiendo en realidad es la capacidad que tiene el suelo, ¿sí? O la cantidad que tiene el suelo, más bien de carga negativa, que define la capacidad de intercambio de cationes. ¿De acuerdo? Esos cationes que están adheridos en el complejo de intercambio están en equilibrio con lo que esté en solución. La reserva está acá. Lo que está en solución es una fracción mínima, el 2% en promedio, 98% en promedio de lo que medimos de estos cationes. Cuando hablamos de bases intercambiables, la reserva está en el complejo de intercambio. Por eso el método para analizar cuál es acetato de amonio, donde el amonio, que es un catión, lo utilizo como catión desplazante de todos los demás cationes. Acuérdense, bueno, los de suelos, también ustedes, los de Horti, con el maestro Aguilar, ¿no? O con el maestro Vázquez, no sé quién les dio diagnóstico, diagnóstico, ¿cómo se llama el curso? Dice, yo hice ese programa para ustedes, los de Horti, y hasta ni me acuerdo del curso. Es el curso de diagnóstico, ¿sí? Que llevan con el maestro Aguilar. Y en el caso de los de suelos, pues llevan muchos cursos, ¿sí? Los de análisis, los de química de suelos, los de todos esos, que lo ven ahí ustedes con el profe Mundo, no sé si con el doctor Vázquez también. Ustedes ya hicieron todas esas determinaciones y se les olvida. Esta tablita
Ya lo había yo platicado. Vean, estoy haciendo énfasis porque quiero que les quede sólido todo esto. Esta es la tabla que van a utilizar, ¿sí? Vean, aquí está calcio, extendido hasta el 75%. Para mí lo ideal 70 si quieren, para no irme al final. 75 está bien. 70%, como estaba acá en el cuadro. En esta, aquí, 70%. Obviamente cada autor ahí define sus rangos. Yo calcio lo manejo bien, 70-75 es mi criterio. Para decir que estoy perfecto. Y mínimo vean 60. Abajo de 60 de calcio, en el complejo intercambio, inician las deficiencias de calcio. Y vean ustedes, con 60% deficiencias de calcio. Y aún así sigue siendo el catión mayoritario en el medio. Pues del valor total de la SIC, el 60% es calcio, más del 50%. Y de 60 hacia abajo, por eso ya se marca como bajo. Y no se diga a menos de 50, muy bajo. Deficiencias seguras. Cuando la cantidad de calcio en el complejo de intercambio anda menos del 50%. Por eso aquí en Fertirriego, cuando detectamos que el porcentaje de saturación de calcio está abajo de 60%, y no se diga si está abajo de 50%, ahí urge establecer un programa de incorporación de calcio para llevarlo a niveles por arriba de 60%. Y si busco la perfección de calcio, debería buscar calcio en el complejo de intercambio en un valor entre alrededor del 70% para llegar a la perfección. En una empresa que ahorita le estoy dando el seguimiento en el programa de nutrición, ¿sí? En una empresa que está con Fresa, en la zona de Michoacán, ahí traemos un problema de calcio, que su nivel de saturación de calcio anda abajo del 60%, y son bien comunes las deficiencias de calcio en el cultivo de fresa. Y no hemos podido subir el nivel de calcio en el complejo intercambio para revertir ese problema. Y no hemos podido subirlo porque les cuesta mucho dinero, gastan mucho dinero e implica una práctica de meterle mejorador y de acondicionar ese suelo. Y digo, nos ha costado y seguimos con problemas porque no le han querido meter, ¿sí? Porque hacer una recuperación de suelo en esas propiedades, ya cuando nos enfrentamos a lo que hay que hacer, implica un manejo, ¿sí? De muchas cosas. La logística de recuperación de muchas propiedades del suelo a veces no se hace, aunque se sepa qué hacer, a veces por cuestiones de gente, por cuestiones de maquinaria, por cuestiones de costos de todos los insumos. Y entonces ellos han minimizado el problema, como creen, a través del fertirriego, no descuidando calcio, no descuidando calcio, no descuidando calcio. Y meterle calcio en las épocas de más demanda, asegurar que hay calcio. Pero el problema no se para, no se hace cero, se minimiza, sí. Y poquito dejas de aplicar calcio y aparecen las deficiencias. Y se ha resuelto en buena medida a través del programa de Fertirriego. Pero no resuelves el problema de fondo. Es un paliativo. ¿Lo controlas durante el ciclo? Sí. Y bueno, ahí la gente o los encargados con eso ya están satisfechos porque reducen el problema o minimizan el problema, no lo paran, pero lo hacen manejable. Pero saben que el problema sigue existiendo. Y mientras no corrijan el porcentaje de saturación de bases, en este caso calcio, que no lo lleven al 60%, perdón, al 70%, tendrán condiciones, obviamente por falta de calcio, para que tengan deficiencias de calcio. Y luego fíjense, aún así, en un suelo con más de 70%, 75%, 80% o más de 80%
de calcio intercambiable, que claramente es un exceso de calcio, como si era un suelo calcáreo. Un suelo calcáreo tiene más de 80% de calcio intercambiable. Es el problema, exceso de calcio. Entre calcio y magnesio casi andan llegando al 100. Potasio se reduce a un 1 o 2%. Sodio ni hay. Entre calcio y magnesio es el 95. Imagínese ese desequilibrio. Bueno, aún así, con calcio en un suelo calcáreo, con ese exceso, si usted no cuida el riego, si no cuida agua, tiene deficiencias de calcio. En un suelo incluso con exceso de calcio en el complejo de intercambio. Para magnesio, vea, 9 a 15, el otro decía 9 a 20. Yo así perfecto manejo arriba de 10, 12, 13, 14, 15 para mí es la perfección, 15 en la escala de 10 a 20. Potasio de 3 a 7, dependiendo del cultivo, como este yo les decía 7, 6, 7 o incluso 8 en el complejo de intercambio. Por ejemplo, para jitomate, para papa, para plátano, que consumen mucho potasio. Mínimo 6 en el complejo de intercambio. 6, 7, 8, perfecto, de potasio. Magnesio 15 y calcio 70. Vea, 70 más 15, 85. Más 8 de potasio, por ejemplo, para jitomate. Pues ya llevamos 70 más 15, 85, más 8, 93. ¿Sí? 93. Más, póngale el máximo permisible, más 5, 98. Y 2 que faltarían para el 100, a lo mejor ahí jugaría el amonio cuando meto nitrógeno como amonio, porque también se va al complejo de intercambio. Con ese 2% jugarían el resto de los metales como micros, que también juegan en el complejo de intercambio, ¿sí? O deberían de jugar, o debería considerar que ahí también puede haber cierta reserva. Lo que pasa que no participan normalmente porque los demás, potasio, calcio, magnesio y sodio, los sacan de la jugada por efecto de cantidad. Y si ya nos vamos al 75% de calcio, más 15, 90, más 7, 8, 98, más 2, 3 de sodio, ahí están sus 100. Ni siquiera me da margen para permitirme el 5. Y ya no sobra para micros. Entonces, en estos equilibrios nos vamos a navegar de la media hacia la alta. Digamos incluso, ve acá, 75, que ya es lo alto. Aquí. 15, que ya es lo alto, y la parte baja de lo alto, la parte superior de lo medio. 7, 8, que es lo que yo le decía. Para cultivos intensivos, potasio 7, 8, magnesio 15 y calcio incluso 75. Y con esos tres, más sodio menos del 5%, con esos cuatro está su 100%. Y ese es el equilibrio que usted va a tener así, casi así, más o menos ahí variación entre ellos, pero con esos cuatro cumple el 100% de la capacidad del intercambio catiónico. Si todo esto anda por aquí en la media, alrededor de la media, o pisando ligeramente hacia abajo, pisando ligeramente hacia arriba, pero valores medios, las relaciones adecuadas que le van a dar son estas. Estas relaciones ya de cationes, calcio, magnesio, calcio, potasio, calcio, sodio, magnesio, potasio, suma de calcio más magnesio entre potasio, estas serían las relaciones adecuadas, ¿sí? Que le estaría indicando que hay un buen equilibrio entre ellos, entre esos cationes. Es otra manera de buscar que estoy alrededor del equilibrio perfecto aquí en el complejo de intercambio.
Ya prácticamente es hora. Así rápidamente con los de suelos, ¿a qué horas vamos a continuar la clase? 9:30. Sí, profe, a las 9:30, Ok. Y terminamos. 11:30. Ok. Con los de Orti, ¿a qué horas vamos a continuar la clase? ¿No hay nadie de Orti? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó, Brian? ¿A qué horas vamos a continuar la clase? pues sería en el horario que habíamos puesto para prácticas, profe, 2:30 a 4. 2:30 a 4. Perfecto. Ahorita a las 9:30, ¿no pueden? Pues algunos, yo creo que sí, algunos no. Bueno, ahí cénsalo. Si no pueden, entonces me dices y continuamos a las 2:30, ¿no? Me dices. Ah, perfecto, profe. Sí. Ahí me avisas si pueden. Si no pueden todos, nos vamos a las 2:30. Si pudieran todos, pues ya de una vez, ahorita 9:30. Si no, los espero o ya nos comunicamos y nos vemos 2:30. ¿Sale? Entonces nos vemos al ratito 9:30 para continuar con los de suelos. ¿Sale? Está bien, profe. Órale.